Perfecto. Pues nada, si quieres empiezo ya, ¿vale? Sí, arranquemos. Muy buenas, en el vídeo de hoy estoy haciendo una entrevista a Juan Otálora, una persona muy interesante y ya, sin más preámbulo, dentro vídeo. Vale, perfecto. Pues mira, antes de nada, Juan, me gustaría saber un poco de tu historia, porque esto es algo genuino, porque yo tampoco la sé mucho, he visto algún que otro vídeo por ahí que lo explicas, ¿no? Pero quiero que sobre todo nos digas quién es Juan Otálora, también conocido en algunas redes sociales como Juan Notalo, qué estás estudiando, a lo mejor trabajas, no lo sé. Ponnos a nosotros un poco de contexto sobre tu persona. No, pues vea, Víctor, yo estudio economía, bueno, terminé economía ya, en marzo me graduó, estoy estudiando Derecho. Tuve una experiencia laboral el primer semestre de 2020 y la odié, la odié y me sentía tan atrapado que necesitaba un escape. Y en ese escape terminé dándome cuenta que a mí me gusta mucho compartir la forma en la cual yo aprendí a aprender, y seguir investigando sobre eso me llamó mucho la atención. Entonces arranco a hacer videos en TikTok como en marzo de 2021. Creo que antes había dicho 2020, bueno, era 2021. Y luego de eso termino empezando a crear contenido también en YouTube, en Instagram, y me gusta lo que hago. Es súper interesante. Ahora pues sigo en Derecho, no estoy trabajando, estoy dedicado a full a la página y a la universidad. Pues muchas gracias por introducirte, porque sí que vi en un vídeo que tienes muy interesante para saber un poco más sobre ti, un vídeo que se llama Introducción o algo así, ¿no? El primer vídeo de tu canal de YouTube. Hace rato. Claro. Sí. Ya sabemos entonces que eres un estudiante, ¿no? Estás haciendo un doble grado por ahí, por Colombia. Creo que el doble grado era en Economía y Derecho, si no me equivoco. Me gusta también que hayas respondido a otra pregunta que tenía por si acaso, que era qué es lo que te mueve a compartir esta información, y supongo que por lo que has dicho pues es el hecho de que tú has aprendido algo que te ha servido en tu vida, ¿no? Y que te hubiera gustado que te hubieran dicho a lo mejor a ti. Y supongo que esa es una de las causas, ¿no?, por las que a ti te motiva enseñar esta información por las redes sociales. ¿Es así? Sí, de hecho, hace más o menos un par de meses o 3 meses empecé a pensar en la idea de que todo el contenido que yo publicara quería que fuera al final de cuentas dirigido a esa persona, a mí yo más bien, de 16, 17 años que entró a la universidad. Entonces, digamos que esa es la impronta que le pongo a cada pieza de contenido que subo y trato de que sea así. Vale, perfecto. De hecho, ya tocando el tema de las redes sociales, yo sé que sobre todo tienes Instagram, tienes un canal de YouTube y también tienes un Telegram, ¿no? Y me gustaría preguntarte sobre todo en Instagram y en YouTube, ¿qué nos podemos encontrar nosotros? ¿Qué tipo de contenido subes? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Qué te gustaría, qué nuevos vídeos te gustaría crear? Ok, pues que pueden encontrarse en mi Instagram, sobre todo. Yo tengo 2 formatos especiales de contenido, digamos, que son carruseles y los Reels. En los Reels lo que trato de hacer es simplificar muchísimo una idea compleja, como para que la gente se quede con el takeaway y ya pueda empezar a ejecutar. Y con los carruseles explico un poquito más, pero no puedo ir tan al detalle. Sí, trato de ser bastante práctico, sobre todo en temas de técnica de estudio y motivación. Tengo una tendencia a fundamentar lo que digo con la ciencia, o si no, con cosas que me han pasado a mí y que seguramente le han pasado a alguien más. En YouTube ya digamos que son videos más largos, más profundos, como con más carne, por decirlo así. Y eso es, digamos, lo que se pueden encontrar también, pues motivación, tips de estudio, una perspectiva sobre todo, por ejemplo, de cómo veo yo a la universidad, cómo me ha parecido, digamos, esta trayectoria que he tenido universitaria y como cuáles son esos consejos que podría dar con base a mi experiencia y con base a lo que he aprendido sobre el tema. Es, digamos, que la idea general. Vale,
muchas gracias por responder, porque ahora te va otra que también yo, pensándolo, porque digo, ¿qué preguntas te puedo hacer? Porque, no sé, tengo varias, ¿no? Entre ellas también es si tienes algún consejo para que no nos volvamos adictos a las redes sociales. No sé si tú las utilizas mucho, yo sé que por un tema, vamos a decir, más, entre comillas, profesional, ¿no? Porque tienes un proyecto basado en eso, pues evidentemente sí que usarás YouTube, Instagram y otras redes sociales. Pero no sé si tú también te ves a veces inmerso, ¿no?, en estas aplicaciones que, bueno, algo muy negativo es que nos hace procrastinar mucho. Y no sé si tienes algún consejo para vencer a veces esa adicción. Claro, gracias por la pregunta porque es creo que con algo que todos lidiamos día a día. De hecho, yo les cuento una historia, o le cuento una historia a Víctor, y es que yo antes de crear contenido no tenía redes sociales. No tenía Instagram, TikTok, no veía casi YouTube, no tenía nada. Inicio a crear contenido y al principio era solo meramente, digamos, profesional, subía los videos y no veía como las redes. De a poco uno se va metiendo, ¿no? De a poco uno lo van metiendo. Evidentemente depende mucho de los intereses que uno tenga. A mí las redes me han servido mucho, sobre todo para temas de marketing. Suelo ver muchas cosas de marketing en Instagram, de diseño UI, de programación, que son temas que me interesan. Pero evidentemente pues uno también pierde muchísimo tiempo solo porque dice, no, es que estoy acá aprendiendo, pero en realidad uno termina viendo como contenido por entretenimiento y no por aprendizaje, que son, digamos, que dos cosas distintas. Pero ¿qué consejos les podría dar? Yo creo que lo más importante de este punto es que uno tenga que reconocer en dónde está, ¿sí? Por ejemplo, hay días en los que uno se pone a ver algo, me pasa a mí que, por ejemplo, contesto un par de comentarios o algo así y termino en Instagram 2-3 horas y no me doy cuenta. ¿Qué hacer en ese día? Primero, el reconocimiento de qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque a veces ese tiempo que uno pierde, lo pierde porque no se da cuenta que el tiempo pasa. Si uno gana esa conciencia de sí mismo respecto de, oiga, ¿dónde realmente estoy perdiendo mi tiempo y en qué lo estoy invirtiendo? Digamos que todo cambia, ¿sí? Otro consejo que tengo, digamos, muy fuerte es el tema de que un día no va a cambiar nada, ¿sí? O sea, el hecho de que, por ejemplo, a mí ese día 2-3 horas no me haya permitido lograr mucho, al final de cuentas no va a afectar mi rendimiento de mañana, pasado mañana. Entonces, lo importante no es solamente tener conciencia, sino también reconocerlo y aceptarlo, y aceptarse a uno mismo respecto de esa inversión de tiempo. Pero para decir, oiga, realmente estoy satisfecho con hacer esto, con haber hecho esto, preferiría volverlo a hacer mañana. Y si la respuesta es no, pues quizá uno por ahí ganó más conciencia y es más, digamos, mindful al momento de tomar la decisión al día siguiente, ¿sí? Digamos que ver cada cosa en su día se me hace muy útil. Y la última, quizá la más importante, el consejo más importante, es poner el celular en blanco y negro. Es, creo que, de los mejores consejos. De hecho, ahorita que estoy grabando con mi teléfono, esto sí lo puse a color, pero antes de esto estaba justamente a blanco y negro. No es tan atractivo cuando uno tiene que ver el celular en blanco y negro y su alrededor está pues a color, ¿no? Y se trata al final pues de hacer atractivas las cosas que nos van a favorecer y hacer menos atractivas las que no. Entonces es, digamos, que mi consejo, aunque si yo pudiera, la verdad, optaría por no tener redes en el teléfono. Creo que es la mejor solución y uno realmente sería más consciente de su tiempo así. De hecho, he escuchado que mucha gente habla de hacer detox tecnológicos en donde hacen 30 días sin redes y luego de eso, si quieren volver a descargarlas, las descargan, pero ya son más conscientes de, ¿será que esto realmente me llena? Entonces es como creo que esos 3 consejos que les daría.
Pues muchísimas gracias por el consejo de poner la pantalla en blanco y negro. O sea, era algo que nunca había pensado ni nunca había oído. Y yo creo que a la gente sí que le puede servir. Y de hecho, ¿tienes pensado entonces sacar algún día algún vídeo en YouTube hablando así largo y tendido sobre los como detox, dopamine detox, estas detoxificaciones de la dopamina? Desintoxicaciones de dopamina. Sí, pues he visto que hay bastantes videos sobre eso. A mí me gustaría dar mi perspectiva. Estaría interesante. Ahorita, digamos que estoy más enfocado en el YouTube hacia cómo puedo aportarle a las personas que están en el semestre, ¿sí? Entonces es súper interesante cómo yo veo que pasan cosas en mi semestre o que me pasan a mí, porque no es que a mí no me pase nada mientras estudio, todo lo contrario. Y entonces a partir de ahí yo digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que está detrás de esto que pasó? Y creo videos sobre eso, charlo sobre eso, reflexiono sobre eso. En eso estoy ahora. Pero yo creo que un video como esos del Dopamine Detox estaría súper interesante, por ejemplo, para periodo de vacaciones, como cuando uno tiene más tiempo y cree que el disfrute o el enjoyment lo va a encontrar es en redes, y después de ver como 10 horas redes dice qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Y entre otras muchas preguntas, te voy a hacer una pregunta sobre sí, ¿cómo tomas tú los apuntes? Es decir, tú a la hora de tomar apuntes, ¿no? Para estudiarlos y luego a la hora de estudiar, ¿sueles hacer todo esto digitalmente? Y luego ya si me dices que sí, introducimos un poco qué aplicaciones sueles usar que sean muy interesantes. ¿O también te gusta a ti tomar apuntes de manera manual y que no sea todo con mecanografía del teclado, del ordenador? ¿Cómo estudias y cómo tomas apuntes? Ok, bueno, pues ¿cómo tomo apuntes? Yo tomo apuntes a computador, tomo apuntes en RemNote, ahorita volvemos a RemNote si quiere, pero me obsesioné un poquito con aprender a escribir rápido en el computador a finales de 2020. Y yo dije, no, pues aprendamos a escribir con todos los dedos. Yo era el típico que escribía así, ¿no? Con máximo 4 dedos. Y encuentro una página que se llama Typing Club y te enseñan paso a paso cómo poner los dedos, cómo moverlos. Duré aprendiendo a hacer eso y practicando diariamente más o menos unos 3 meses e implementando cada vez más eso, y uno se siente casi que tocando un piano, ¿no? Y a partir de ahí me engolosiné mucho con tomar apuntes a computador. Y cuando tomo apuntes en clase, pues evidentemente llevo mi computador, escucho al profesor, no escribo lo que dice literalmente, creo que es súper importante eso, pero también lo más importante para mí de eso es que yo reflexiono a partir de la información que el profesor da, ¿sí? O sea, por ejemplo, no veo todo como piezas de información pequeñas, sino cómo esas piezas casan en el rompecabezas general. Esa creo que es como la cosa que más seguido hago mientras tomo apuntes. O sea, no se trata simplemente de ser nosotros computadores y el profesor está dictando algo y escribir cada palabra, pero después no recordar nada, ¿sí? Y ese era un error que yo tenía antes, un error con el que lidié 2 años quizá en mi universidad, que me hubiese encantado que alguien me dijera como, oiga, está perdiendo su tiempo. Entonces como que trato siempre de mostrar esas cosas que por allá a las personas no les parecen tan obvias, pero que seguramente le ayudan, y así mismo pues tomo mis apuntes. Pero cuando tomo apuntes, RemNote tiene esta función súper interesante de poder nosotros hacer flashcards desde los mismos apuntes, y esa función la utilizo a full. Siempre trato de tomar mis apuntes de forma escalonada. Por ejemplo, si me dicen características de un tema, entonces yo haría una flashcard en donde simplemente la pregunta sea ¿cuáles son las características? La respuesta es las características, pero dentro de eso
tengo mi estructura respecto de, por ejemplo, qué significa cada característica o por qué esa característica es importante para entender el panorama general. Digamos que esas tres cosas las enlazo la una con la otra y eso me permite ya estar estudiando desde clase. Y después de que termino clase, 5 minutos me quedo estudiando las flashcards que acabo de crear. Y eso me ha servido muchísimo y luego pues cuando estudio simplemente es cuestión de irse a RemNote, estudiar las flashcards y listo. De hecho, en estos días tuve un tema en una clase, que lo conté en mis historias de Instagram, que fue que me hicieron un quiz pequeño, un examen pequeño, que era un caso en mi clase de contratos. Y el profesor dijo, tienen 5 minutos. Y empezó a llamar lista, pues, para ver si estábamos, digamos, los que normalmente estamos. Y yo dije, no, pues deben ser 5 minutos después de que tomen lista. Y el profesor termina de tomar lista y dice, bueno, les quedan 2 minutos, me entregan, ¿no? Y pues con tanto ruido, digamos que la concentración para mí no fluyó tanto, quizá también me confié. Y evidentemente la respuesta que pongo pues no es la más acertada porque no tuve el tiempo de pensar, ¿sí? Y luego entonces me puse a reflexionar sobre el tema. Y dije, bueno, ¿y por qué está pasando esto, ¿no? Y encontré 2 razones. La primera es que las situaciones en las cuales suelo estudiar son ideales y pues las situaciones en las cuales a uno lo evalúan distan mucho de ser ideales, ¿sí? Porque uno está estresado, tiene afán, lo que sea, ¿sí? Entonces esa es una cosa que hay que cambiar y que tengo que cambiar y que recomendaría cambiar. Y la segunda cosa es que me estoy demorando mucho revisando las flashcards. O sea, no de que, no tengo tiempo para revisar las flashcards, sino de que cada flashcard la pienso más de la cuenta. O sea, me esfuerzo más de la cuenta en tratar de recordarla. Y claro, esforzarse no está mal para sacar información, pues de acuerdo con la ciencia, ¿cierto? Pero el problema es que uno se está acostumbrando también a que en el examen va a tener ese mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahora lo que estoy tratando de hacer es que cada vez que veo una flashcard trato de contestarla lo más rápido posible y si no lo recuerdo, así pudiera haberlo recordado, no sé, 5 minutos después, 2 minutos después, lo que sea, le pongo como si se me hubiera olvidado. Y así entonces avanzo más rápido y me acostumbro a ir al ritmo que quizá me exijan en los exámenes, que pues fue lo que me pasó. No sé si me salí un poquito de la pregunta hablando, pero creo que es un poquito ilustrativo del proceso. Sí, es que has tocado varios puntos interesantes y una pregunta rápida porque ahora pasamos a qué aplicaciones sueles utilizar, incluyendo si utilizas, que en mi caso es así, calendarios digitales, ¿sabes? Porque todas estas aplicaciones creo que nosotros como estudiantes les podemos sacar una gran potencialidad. Pero antes de eso, a nivel de flashcards, mi pregunta es, ¿tú has probado Anki? ¿Y por qué utilizas las flashcards de RemNote con respecto a Anki? Ok, yo probé Anki cuando lo utilicé. Lo utilicé el primer semestre de 2019. Utilicé Anki por primera vez y me pareció un poquito impráctico por el tema de que pues yo no puedo tomar apuntes directamente desde Anki. O sea, pues yo podría escribir pregunta a pregunta en Anki, pero eso no me permite tener el panorama general, digamos, de una forma sencilla. Entiendo que hay un add-on en el que uno puede ya, como con base en folders y demás, tener como un mind map del tema. Pero digamos que ese setup, ese tema de estar teniendo que crear cosas adicionales aparte de los apuntes como tal en clase, se me hace que no es tan práctico, o pues por lo menos a mí no me funciona tan bien, o no me funcionaría tan bien. Y respecto de la otra pregunta, respecto de lo de
¿por qué utilizo RemNote? Yo creo que es porque se concentra en las cosas realmente importantes, ¿sí? O sea, tienen las funciones que yo necesito y luego para implementar esa forma de estudiar de flashcards solamente tengo que presionar un botón y empezar a estudiar. O sea, como que la fricción es muy baja y como la fricción es muy baja, mi tendencia a estudiar más pues es creciente, y eso es, digamos, que lo que uno tendría que buscar. Entonces, está claro que la aplicación llamada RemNote es una de las que tú más utilizas, pero yo sé que también utilizas alguna que otra. ¿Y qué otras aplicaciones utilizas y por qué? Incluyendo pues calendarios, no sé si utilizas alguna aplicación para tomar notas, pero utilizas otra para organizar tu vida y que sea también gestor de conocimiento personal. Cuéntanos un poco, a ver qué otras aplicaciones utilizas. Ok, pues vea, Víctor, yo utilizo RemNote prácticamente para todo. Yo tengo mis journal prompts o pues mis notas diarias en RemNote. Ahí escribo como lo que me pasa, cómo me siento, las cosas que quiero hacer o las tareas que tengo. Entonces también tengo mi manejo de tareas ahí mismo en RemNote. Pues tiene una función muy sencilla de ponerle un to-do list a una viñeta, y eso lo suelo hacer. Lo uno con la posibilidad de poner fechas. Entonces ya pongo una fecha y ya luego abro el documento de ese día, de esa fecha, y me aparece que tengo esa tarea citada, ¿sí? Entonces es como una forma muy, muy rápida de no tener que ir y venir. Y eso mismo lo puedo hacer en mis apuntes. Digamos, estoy en una clase, estoy en mi clase de Derecho Laboral, me dejan como trabajo leer una sentencia. Yo ahí mismo puedo ponerla, leer sentencia tal, le pongo el comando de to-do list y luego le pongo la fecha de cuándo lo haría, y ahí mismo puedo hacerlo. Entonces es como una forma de no tener que ir y venir. Uso RemNote también para eso, para el task management, digamos. Para calendario estoy entre Google Calendar y Apple Calendar. Me gusta más Apple Calendar, pero por la cuenta, por la página y tal, la gran mayoría de eventos me llegan al correo de Google. Entonces es más práctico usar el calendario de Google. Pero estoy como yendo y viniendo entre los dos. Para concentrarme en una aplicación muy chévere que se llama Flow. Está disponible para Mac, iOS y iPadOS. Es muy chévere, es muy simple. Simplemente te permite bloquear aplicaciones, bloquear URLs, te permite escribir a qué te vas a dedicar en ese tiempo y te pone un tiempo en el cual te quieres concentrar. Es súper interesante, súper chévere. ¿Y cuál más utilizo día a día? No se me viene ahora otra a la mente. Pues digamos, para la universidad no utilizo otra. Seguro pues estoy yendo y viniendo entre Instagram, TikTok, todo esto por el tema de creación de contenido. Uso Notion para los temas de creación de contenido también. Y he visto también que hay personas que tienen su template, digamos, de estudio en Notion, y justamente estoy en el proceso de preparar uno para ver que también funciona, porque creo que el mayor problema que tenía Notion antes era que no había una forma de preguntarnos lo que estábamos estudiando con flashcards, y ahora pues hay integraciones como Sorby que sí permiten hacerlo. Entonces voy a probar qué tal sale eso. Voy a probar haciendo el horario ahí, voy a probar teniendo las tareas ahí, las notas ahí y estudiando esas notas con flashcards, a ver qué tal sale. Perfecto, es que sí que vi que hace relativamente poco subiste un vídeo, ¿no? Diciendo que porque estabas dejando RemNote o algo así, que la gente si quiere lo vea.
Y sí que me pareció curioso que te estuvieras trasladando a Notion. Yo es que sobre todo utilizo Obsidian, he utilizado algo Notion. La verdad es que no he utilizado Remnote, pero como no hay mucho tiempo he decidido especializarme en Obsidian. Y, y es muy interesante todas las aplicaciones que nos acabas de decir. También estaré, cada vez que hables por pantalla, gracias a la edición, pues dejaré un poco cada aplicación que tú digas. Evidentemente también, si me acuerdo, lo vuelvo a decir al final, que dejaré tus redes sociales en la descripción para que vayan a visitarlo si a la gente le interesa, que creo que les puedes aportar bastante. Y ya de paso te voy a decir... Vale, voy a coger esta pregunta. ¿Cómo sueles tener tu vida organizada? Sé que has subido un vídeo que se llama Un día en la vida de un estudiante de Derecho, 4:50 AM, ese es el título. Sé que ahí es una especie de videoblog que la gente si quiere también puede ir, pero mi pregunta va más enfocada a que nos digas a grandes rasgos la idea general de cuáles son los bloques de tiempo, si es que también utilizas no sé si este método, ¿no?, de organizarte por bloques de tiempo, que nos digas un poco en qué franja horarias sueles hacer cada cosa, un día entre semana normal, y ya de paso pues te puedo preguntar por los fines de semana si también haces algo que esté fuera de algo que haces entre semana. Sí, sobre eso hay un tema que escuché hace más o menos unos 8 meses en un podcast de Tim Ferriss, de Timothy Ferriss, que decía que pues nosotros perdemos mucho tiempo cambiando entre tipos de tarea. Si nosotros más bien buscáramos agrupar las tareas que son semejantes, seguramente ahorraríamos tiempo. Entonces eso es lo que yo hago el fin de semana. Los sábados los tengo para grabar, para crear, y los domingos los tengo para editar. Y entre semana tengo todo el resto. Tengo sobre todo dedicado a la universidad y a arreglar una que otra cosita de las publicaciones, ¿sí? Antes solía trabajar mucho con bloques de tiempo. De hecho, yo era de las personas que tenía el calendario lleno, pero a veces me sentía un poquito abrumado por eso. Entonces, como que yo trato de no pensar esto como si fuera blanco y negro, ¿sí? Sino que si me siento como, necesito estructura, ahí sí me organizo en bloques de tiempo. Pero si estoy muy cuadriculado, trato de que todo fluya, ¿sí? O sea, obviamente tengo en Remnote qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las tareas que tengo que iniciar a hacer. Pero por lo general suelo, digamos que darme esa libertad de qué es lo que debería hacer después o querría más bien hacer después. Para no sentir, digamos que, para no sentirme que la persona que está planeando, o sea, el yo que está planeando, está tomando de esclavo el yo que ejecuta, al yo que ejecuta, ¿sí? Digamos que ese es como el mensaje detrás. Vale, o sea, que tú te organizas más como por objetivos que por franjas de tiempo, aunque sé que nada es blanco o negro, ¿no? Pero tú tienes en tu cabeza que X día tienes que acabar esto, esto y esto, y luego ya el tiempo lo tienes súper flexible. Por lo general lo que yo hago es que el día antes yo entro a Remnote, veo, digamos que tengo mi tiempo como para el journal y demás, ahí mismo pongo las tareas del día siguiente, les pongo esa fecha, y el siguiente día ya sé que puedo escoger entre esas tareas. ¿Que tengo que hacerlas todas? Sí, pero yo escojo cuándo las hago, ¿sí? Entonces es como un poquito más de independencia dentro de la cantidad de obligaciones, digamos, de la universidad o de publicar contenido. Perfecto, pues muchas gracias Juan por todo esto y ya si quieres te hago 2 preguntas más y la primera de ellas es ¿tú cómo consigues tener el tiempo suficiente para tener vida social, para tener hobbies, para seguir adelante con tu proyecto, para sacar adelante también tu carrera
para, sobre todo, si lo consigues, conservar salud mental, porque yo creo que se puede hacer todo, pero conservando salud mental, yo me estoy dando cuenta de que ya todo es un poco más complicado. ¿Algún truco o consejo importante para que una persona a pie de calle, ¿no?, que nos esté viendo y que evidentemente sea estudiante, pueda ser más productivo y pueda conseguir ahorrar más tiempo? Pues digamos que yo daría 2 consejos. El primero es que uno tiene que estar obsesionado con lo que hace, o sea, que lo que hace no parezca realmente trabajo. Por eso es que yo, cuando estaba en mi trabajo de planeación financiera, que les dije que lo odié, yo dije, esto no es para mí, y necesitaba una escapada, una forma de escapar, un escape. Y al final, cuando yo creo contenido, cuando yo, por ejemplo, grabo o cuando hago algo relacionado a esto, yo no me siento trabajando, sino que yo disfruto hacerlo, ¿sí? Y es quizá ese tip de obsesionarnos con lo que estamos haciendo por el hecho de hacerlo, no por la recompensa que pueda traer. Sobre eso hay un podcast buenísimo entre Joe Rogan y Naval Ravikant. Y el segundo consejo para el tema de salud mental, yo creo que también, y digamos balance, es que tiene que ver con algo que se llama utilidad marginal decreciente. Es un concepto de economía que aprendí en mi carrera, que se trata de qué tan útil es para un agente, puede ser una persona, puede ser una empresa, lo que sea, hacer algo, y cómo cambia respecto de cuánto de eso tengo. Por ejemplo, si yo pues quiero comer un helado y me como el primer helado, pues ¿qué tan útil es para mí o qué tan rico es para mí ese helado? Pues mucho, es muy rico. Pero si ya he comido 5 helados y voy a comerme el sexto, ¿qué tan útil es ese sexto? Quizá muy poco, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo con el tiempo. Interactuar con amigos es importante, compartir es fundamental, pero llega un punto en el que la utilidad que uno alcanza adicional es baja, porque ya la interacción especial ocurrió. Entonces, cuando yo me veo con mis amigos, siempre estoy muy mindful de eso, ¿no? Como hasta qué punto realmente yo disfruto esto y hasta qué punto no preferiría estar haciendo otra cosa o no me sentiría peor por hacer otra cosa, ¿sí? O sea, como que se trata al final, o sea, como todo, el mensaje general es como conciencia, volviendo a lo que les decía al principio del celular, conciencia de lo que nosotros estamos haciendo en cada momento. Yo creo que con eso, o sea, con que se lleven de este espacio eso, de estar conscientes de lo que hacen en cada momento y de analizar si es la mejor opción o no, de acuerdo con sus intereses, con sus gustos y con lo que esperan de ustedes mismos, yo creo que es importantísimo. Vale, perfecto. Para hacer entonces un resumen de lo que has dicho, primero es disfrutar el proceso, ¿no? Si te gusta lo que estás haciendo, primero no vas a necesitar motivación extra o externa porque ya la tienes, y si te gusta algo, pues vas a ser muy bueno en aquello. Me gusta mucho. Y luego el otro, me gusta mucho porque hace un tiempo vi un vídeo en el que, para saber qué cosa podríamos hacer nosotros ahora mismo, que fuera para nosotros lo mejor, lo que nos va a dar más retorno, o para lo que nosotros sea más importante, es tener conciencia y preguntarnos si lo que estamos haciendo ahora es lo más importante. Me gusta mucho, Juan, y ya para acabar, viendo alguno que otro de tus vídeos, y también que a mí a veces se me viene esta pregunta a la cabeza, porque veo que la gente a veces sufre por sus calificaciones o por sus bajas calificaciones. Me gustaría preguntarte cómo lidias tú con tu mente cuando sacas malas notas o malas calificaciones, o simplemente cuando sacas calificaciones muy por debajo de lo que te esperabas, o a lo mejor sí que te esperabas, después de que has hecho ese examen, esa nota, pero debido a causas externas pues no has podido sacar mejores notas. ¿Y cómo te motivas tú para seguir adelante cuando estás en estos momentos de bajona, tristes, deprimidos, oscuros? Gracias por la pregunta, porque justamente estamos grabando esto un sábado y ayer, el viernes, justamente tuve un quiz en mi clase de Derecho de Familia. Había estudiado bien todo el proceso, todo el tema, y la verdad es que no sé qué pasó. La máxima nota en Colombia es de 5, saqué 2.5, para que se hagan una idea, o sea, una nota demasiado por debajo de lo normal, pero
yo creo que lo importante acá es pensar en algo y es... Pensemos, por ejemplo, en Djokovic o en Federer o Nadal, para los que les gusta el tenis. Por más de que sean los tenistas más espectaculares del mundo, quizá de la historia, ellos siempre hacen al menos una doble falta. O en un torneo o cada 2 partidos, pero siempre hacen una. ¿Qué es lo que los diferencia a ellos del resto? Que ellos saben cómo lidiar con el fracaso. No que no fracasen, sino que saben lidiar con el fracaso. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo lidiamos con el fracaso? ¿O cómo lidio yo, por ejemplo, con este fracaso del 2.5 en la nota? Y entonces la primera percepción es, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, creo que el análisis respecto de por qué pasó lo que pasó es más importante que lo que pasó en sí. Porque buenas y malas cosas siempre nos van a pasar. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro y el hecho de que uno vea que en redes este man le va bien en todo o a esta persona le va súper bien en todo, está simplemente obviando un montón de realidad que no se ve. Entonces, ¿cómo se lidia con eso? Primero, analizar las causas de eso. Cuando me pasó eso, fue un examen oral, me preguntaron algo que vimos la clase anterior. De hecho, cuando había estado estudiando después de la clase se lo había dicho a mi amiga, o sea, exactamente la pregunta que me hicieron, eso se lo había dicho, fue algo bien raro. Y luego me hacen la pregunta, quedó en blanco, y la razón por la que quedó en blanco, después de haberlo pensado mucho, es porque esas cues, esas señales que estoy poniendo en mis flashcards, quizá no sean las más óptimas, porque me hicieron una pregunta general. Y como la profesora, para ayudarme un poquito, me preguntó algo más específico de eso mismo, como diciéndome, y respecto de este tema en particular, ¿qué se puede decir? Y ahí yo me acordaba, ¿sí? Entonces, creo que es cuestión de ver cómo podemos tomar ese fracaso para seguir generando ese como interés compuesto, si se quiere, para nuestro aprendizaje. Sí, yo creo que no es cuestión de no fallar, sino de saber fallar y de aprovechar el fracaso. Porque al final de cuentas el que fracasa es el que intenta. Creo que ese es como el mensaje. Pues si quieres ya lo dejamos por aquí, Juan. Me ha gustado mucho esta entrevista. He estado bastante más lúcido de lo que esperaba porque no había dormido muy bien, pero muchas gracias por todo. Aún tengo por aquí alguna que otra pregunta que si la gente quiere que deje en los comentarios o donde sea que te pidan, ¿sabes? Que el público pida otra entrevista. Y pues nada, Juan, ¿quieres decir algo para cerrar el vídeo? Yo ya voy a dejar, si eso, tu página web, tu canal de YouTube y tu Instagram en la descripción. Y ya, si quieres decir cualquier cosa para cerrar el vídeo, adelante. No, Víctor, primero, gracias por el espacio. Muy chévere conversar con usted. Fue bastante amena esta charla. Le cuento también que me fascina Obsidian. No la uso tanto, pero de las aplicaciones que me gustaría utilizar todos los días está Obsidian. Tiene una interfaz tan minimalista que me fascina. Entonces, cuando necesite algo de Obsidian, seguramente lo estaré contactando para que charlemos sobre el tema. Y nada, gracias a todos por haber escuchado hasta acá. Como dijo Víctor, pues pueden ver mis redes sociales ahí en la descripción del video. Y nada, ojalá que más que haber escuchado todo esto, que es divertido, que es interesante, lo que sea, tomen acción de lo que decimos. Creo que la información sin acción es lo mismo que nada. Creo que esa sería como la frase de cierre. Perfecto. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.